Dios me los bendiga, Dios me los bendiga abundantemente. Quiero, quiero hablar sobre, ¿verdad? Lamentable que, que está pasando y que pasó en Texas, en San Antonio, ¿verdad? Un diluvio fuerte donde ha habido muchos muertos, donde muchas personas están pues, hablando de la situación que está pasando, ¿verdad? Sobre el diluvio. Hay muchos comentarios que me han llamado la atención, donde comentan que Dios hizo eso porque el gobernador dijo un comentario y, y yo quisiera dar la opinión donde Dios, Dios permite que el diluvio, Dios permitió que el diluvio pasara en Texas. ¿Por qué razón? Una de las razones que Dios permite que pasen esas cosas, obviamente la ira de Dios está sobre el pecado. El pecado que ha sobreabundado en la tierra hace que la ira de Dios se manifieste. Amén. So, muchos empiezan a tomar la rienda de que la culpa es del gobierno, la culpa, empiezan a tomar la culpa de diferentes formas y no es así. El pecado que lleva el mundo, el pecado que lleva las personas en su corazón es lo que sobrepasa la ira de Dios. Hay muchas personas dicen, oh, pero murieron muchos cristianos, murieron. Mira, si Dios permite que un cristiano muera por algún propósito, alguna razón, Dios lo hizo. Y si se muere y estaba en Cristo y está haciendo la voluntad que Dios dijo que él hiciera, se va a ir con Cristo, se va a ir al reino de los cielos. Ahora, si tú no estás en Cristo y tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no te va a ir al reino de los cielos. Esa es la diferencia donde los que están en Cristo y haciendo la voluntad de Dios tienen esa promesa que si tú te mueres, te vas a ir al cielo. Conste que el diablo no quiere que te mueras siendo salvo. Amén. So, Dios permitió el diluvio en Texas. Sí, Dios lo permitió. Muchos dicen, pero ¿qué Dios es amor? Dios, Dios no va a permitir que esos niños mueran así. Mira, los niños van a ir al cielo. Los niños inocentes que no tienen el conocimiento, los niños van a ir al reino de los cielos. Dios se los va a llevar. Ahora, los adultos que no están en Cristo, que no estén haciendo la voluntad de Dios, no van a ir al reino de los cielos. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Porque yo vivo en Texas, yo vivo en Houston, y es lamentable los comentarios que la gente hace acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, y mucha gente comentan, pero no van ni a la iglesia. Mucha gente comentan sobre lo que pasó, ¿no? Y que Dios hace esto porque esto no, es que no, ni van a la iglesia. So, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se habla, ¿verdad? Sobre Dios. Y Dios sí permite muchas cosas. Mira, Dios permite a veces muchas cosas en tu vida para llamar a tu atención. Muchos de nosotros somos llamados por Dios y entramos en el caminar de ser cristiano, entramos a hacer la voluntad de Dios y en el caminar no nos desviamos como las ovejas del rebaño. Entonces, Dios te deja, porque Dios es un Dios, es un Dios. Dios te va a dejar. Ahora, cuando Dios te quiere jalar, Él va a permitir que te pase algo. Te está llamando tu atención. Esto es un ejemplo como el pastor pastorea sus ovejas y cuando una oveja se va desviando del camino, y eso es bíblico, se va desviando del camino,
ese pastor va a coger esa oveja, le quiebra las patas, se las venda y se la engancha y sigue con ella y la carga hasta que se vuelve y se cura. Y si vuelve otra vez la oveja, se sale del rebaño, le quiebra las patas, vuelve la cura, se las venda y la carga. ¿Por qué él hace eso? Para que la oveja se acostumbre a quedarse en el rebaño. Pues así mismo somos nosotros con Dios. Y así mismo es Dios. Cuando tú te estás desviando del camino del Señor, Dios te va a quebrantar. Dios te va a romper. Te va a pasar alguna situación donde tú vas a decir, Señor, oh, y ahí Él va a decir, oh, hijo mío, ahora me estás buscando. Oh, hijo mío, ahora te escucho. Él te va a quebrantar, te va a curar, te va a sanar, te va a cargar hasta que aprendas a caminar como la oveja en el rebaño. Amén. Así que cuando tú estás pasando esa situación y te apartas de Dios, estas son las cosas que pasan, que nos pasan a nosotros. El diluvio que pasó en Texas es bien lamentable y eso no, Dios no quiere que mucha gente muera, pero ahora háganse esas preguntas. El mundo está corrompido. Hazte esta pregunta. Entonces, si no estás haciendo la voluntad de Dios, la ira de Dios va a ir a hacer esto. Su palabra dice, si tú no haces la voluntad de Dios, Dios se va a apartar de ti. Yo voy a leer Juan, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos da unos mandamientos que seguir, pero nosotros por rebelde y desobediente no lo hacemos. Y el diablo viene y te roba esa bendición, porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir, vino a matarte espiritualmente, vino a robarte la bendición que Dios quiere para ti, y vino a destruir familias, a destruir personas, a destruir el mundo. Pero la gente se ha cegado tanto en el mundo que se ha olvidado de Dios. La gente ama más a la creación que al creador. Pero sí le encanta la bendición, pero no quieren al bendecidor, nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo trajo al mundo para que por ti muriera, por ti, por mí, muriera. Aún así, nosotros siendo pecadores, Él nos amó y murió por nosotros. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, la gente empieza a especular, empiezan a decir, no, porque Dios es amor, Dios es esto. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios también es un Dios que tiene ira. Es una ira santa. ¿Por qué? Porque todo aquel que no haga su voluntad, porque Dios aborrece el pecado. Entonces este mundo está corrompido. Este mundo está roto. Y la ira de Dios va a caer sobre el mundo. Porque el mundo se ha apartado del camino de Dios. Esta palabra ha existido desde hace miles de años y permanecerá.
porque dice su palabra que todo se irá, pero su palabra permanece. Entonces las personas no creen, no creen en su palabra. Y por eso es que nosotros como cristianos debemos permanecer todo el momento en la palabra de Dios. Amén. Voy a ir a Isaías 59. Aquí en Isaías, el pueblo, mira, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Amén. Entonces, imagínate que ese era el pueblo, ese era su pueblo. So, él amaba a su pueblo. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar? Empezó a quejarse con Moisés, empezó a no creer en Dios, se apartaron de los caminos de Dios y empezaron a hacer otras cosas, brujería, hechicería, idolatría, fornicaciones, se apartaron de Dios. Pues, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios lo amaba, pero cayó la ira sobre él, sobre el pueblo de Israel. So, tú no te imaginas que si ese era su pueblo y cayó la ira sobre él, imagínate a nosotros. Amén. Imagínate a nosotros que si no cumplimos con la ley de Dios, va a caer la ira sobre nosotros de Dios y que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios tenga misericordia para todas esas personas, ¿verdad? Que estuvieron en el diluvio en Texas, en San Antonio, ¿verdad? Y oramos por ellos porque, ¿verdad? A nadie se le desea que le pase una cosa como esa. Amén. Hay un, una situación donde en ese de San Antonio me llamó mucho la atención, donde está este, donde está esta niña en la escuela ¿verdad? Con sus compañeros de escuela y pasa el diluvio y quedan atrapados en la escuela. Entonces pudieron salvar los de rescate. Creo que fueron, si no me equivoco, fueron como unos 20 niños. Entonces esta niña quedó atrapada y su papá, en la desesperación de que su hija se quedó atrapada, se metió al río. El río estaba fuera de su cauce. El río estaba furioso. Estaba llevándose casa, estaba llevándose... Y el papá de la niña cruzó el río en contra del río, se metió dentro, la sacó, la puso encima de sus hombros y la trajo a la orilla y la salvó. Y me llamó mucho la atención porque en las redes sociales decía que el papá sacó la valentía de su hija, o cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que vea a su hijo así, se va y que el padre y todo el mundo le estaba dando la gloria al padre y el padre, pues ¿sabes qué? Así mismo es nuestro Padre Celestial. Cuando tú te sientes atrapado, cuando tú te sientes agobiado, cuando tú te sientes ahogado, que tú piensas que no hay ya remedio, y tú le clamas al Señor, porque tenemos un Padre Celestial, Él va a ir al rescate de ti. Él se va a meter en ese río, en esas aguas profundas, para sacarte, ponerte en su hombro y rescatarte. Así es nuestro Padre Celestial. Si el cristiano supiera lo poderoso, el alma, el arma que tiene el cristiano en la oración y en el clamarle a Dios, fuera diferente la cosa. Porque nosotros tenemos un poder.
y se llama Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Amén. Voy a ir a Isaías 59 y voy a decir aquí dice, voy a leer del 1 al 3. Dice, la palabra de Dios dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Amén? So, el pueblo de Israel reconoce aquí su pecado. So, ellos reconocieron que por todas esas maldades que ellos hicieron, esas iniquidades, todas esas mentiras, todas esas cosas que estaban haciendo, la ira de Dios cayó sobre ellos. Entonces Dios dice que Dios se apartó del pueblo de Israel. Cuando tú estás en pecado, cuando tú estás haciendo iniquidades, cuando tú amas al mundo, cuando tú haces cosas del mundo, la ira de Dios va a caer sobre ti. So, Dios se va a apartar. Y entonces el diablo va a aprovechar que Dios se apartó de ti y va a empezar a zarandearte. Por eso es que muchas de las veces te pasan tantas y tantas cosas. Entonces, muchas personas se preguntan, pero ven acá, pero entonces cuando yo soy cristiano, yo estoy adorando al Señor, yo estoy yendo a la iglesia. Mira, esos son pruebas. Y si te mueres en Cristo, te vas con Cristo. Aleluya. Pero el diablo no quiere que tú te mueras siendo salvo. El diablo quiere destruirte. Entonces, cuando te apartas del Señor, Dios va a quitar la cobertura. Dios va a cortar la cobertura que tenía sobre ti y va a ser. Pero entonces, cuando Dios empieza a llamarte, te van pasando situaciones. Tú dices, ¿por qué me está pasando tantas cosas? ¿Por qué no salgo del hoyo? ¿Por qué no puedo pagar mis biles? ¿Por qué me está pasando tantas cosas? ¿Sabes qué? Es Dios llamando tu atención. Porque te apartaste. Y si no eres apartado, es porque Dios está llamando tu atención para que salgas de ese pecado y te arrepientas, entres en arrepentimiento y vuelvas a Dios o te entregues a Cristo. Amén. Voy a leer ahora Isaías 43, donde dice la palabra de Dios. Amén. Isaías 43, lo voy a leer del 1 al 4. Amén. La palabra de Dios lee. Amén. Ahora sí. Dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aleluya. Cuando tú haces la voluntad de tu Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, esto es lo que Dios, una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Él estará contigo, no se apartará de ti. Dice, cuando vayas por el fuego no te quemará. Cuando pases por tribulaciones, yo voy a estar ahí. Tú lo que necesitas es creerlo en tu corazón. Creer que Dios
hace esta promesa y que la va a cumplir, porque Él es un Dios de promesa, Él no es un Dios de mentira. Aquí el único padre de la mentira es Satanás. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que en todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y lo más que me llamó la atención de este versículo es que sí, Dios entregó a su Hijo, Dios para darnos salvación y vida eterna. Pero lo más que me llamó la atención de este versículo es que Dios nos amó. Dios nos amó aún nosotros siendo pecadores. Aún Él sabiendo que nosotros lo íbamos a entregar a su muerte. Él nos amó. Él nos amó. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por ti, para que muriera por mí. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a guardar de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, siempre y cuando hagamos la voluntad de Él. Amén. Así que llévense esta palabra en su corazón, compartan el video, que quizás pueda llegar esta palabra y sea de bendición para una persona. So, Dios permitió el diluvio en Texas, sí lo permite, pero no significa que Dios quiera que todo el mundo pase por esa situación. Si nos alejamos del pecado y buscamos de Dios, estas cosas no estuvieran pasando. Y si pasara, Dios nos guarda de toda tribulación. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho. Pescador de hombres, síganme, denle a la campanita, suscríbanse y compartan los videos que será de bendición para otras personas. Amén. Dios me los bendiga.